Hola despiertos, en el día de hoy hablaremos de una parte de nosotros que está sumido en lo más profundo del inconsciente y muchas veces no aceptamos o rechazamos. Así pues, en el día de hoy hablaremos de cómo integrar tu sombra. La sombra es ese aspecto oscuro y a menudo ignorado de nuestro ser. La sombra es uno de los conceptos más profundos y transformadores que nos legó Carl Gustav Jung. La sombra no es un enemigo ni algo a lo que debamos temer, aunque muchas veces la tratemos como tal. En su esencia, la sombra es simplemente todo aquello que hemos rechazado o reprimido sobre nosotros mismos porque en algún momento nos dijeron que no era digno o aceptable. La sombra es nuestra parte inconsciente, un contenedor de todas esas cualidades, deseos y emociones que no encajan en la versión idealizada de quienes creemos ser. Jung decía que las personas no se iluminan al imaginar figuras de luz, sino al hacer consciente la oscuridad. Es una frase que resuena profundamente porque nos invita a mirar hacia adentro con valentía, a dejar de huir de nosotros mismos. En nuestra cultura a menudo nos enfocamos en el crecimiento, en el progreso, la búsqueda constante de lo positivo, pero esa luz solo puede ser verdadera y duradera si también abrazamos lo que hemos tratado de esconder. La sombra, lejos de ser un obstáculo, es el cambio hacia nuestra plenitud. Pero, ¿qué es la sombra? La sombra es todo aquello que no aceptamos de nosotros mismos, todo lo que reprimimos porque nos hace sentir vergüenza, culpa o temor. Puedes incluir rasgos que consideramos negativos como la agresión, la envidia o el egoísmo, pero también cualidades positivas que no hemos permitido brillar, como nuestra creatividad, nuestra valentía o nuestra sensualidad. Es como un espejo roto. Los fragmentos que no encajan en la imagen que queremos proyectar de nosotros mismos son arrojados al fondo de nuestra mente, fuera de la vista. Cuando evitamos enfrentar nuestra sombra, no desaparece. Al contrario, se manifiesta de formas sutiles y a veces destructivas. Se proyecta hacia afuera, llevándonos a juzgar en los demás lo que no podemos aceptar de nosotros mismos. Por ejemplo, una persona que reprime su propia ambición podría criticar constantemente a otros por ser demasiado ambiciosos. Lo que rechazamos fuera es un reflejo de lo que hemos rechazado dentro, pero la sombra no es un enemigo. Carl Jung la describió como un compañero oculto, como una parte de nuestra psique que tiene el potencial de enriquecernos y complementarnos si tenemos el coraje de conocerla. Integrar la sombra es, en palabras simples, hacernos amigos de nosotros mismos, abrazar lo que somos en nuestra totalidad. Pero, ¿cómo se manifiesta la sombra? La sombra se manifiesta de muchas maneras en nuestra vida diaria, aunque rara vez somos conscientes de ello. Aparecen nuestras reacciones emocionales desproporcionadas, en los conflictos que repetimos una y otra vez y en las partes de nuestra vida donde sentimos que estamos atrapados o bloqueados. También se muestra en nuestros sueños, en nuestros personajes o en situaciones que nos provocan miedo o aversión. Por ejemplo, tal vez experimentas una intensa irritación hacia alguien que percibes como egoísta. Esa reacción podría ser una pista de que hay una parte de ti que también deseas priorizar tus propias necesidades, pero que ha sido reprimida porque aprendiste que es malo ser egoísta. En lugar de reconocer ese deseo como parte de tu humanidad, lo has arrojado a la sombra. La sombra también puede manifestarse en patrones autodestructivos, como podría ser sabotear tus propios éxitos porque en el fondo sientes que no mereces. Ese sentimiento de indignidad, aunque reprimido, sigue operando en las sombras, influyendo en tus decisiones. Integrar nuestra sombra es vital, es un acto de amor propio. No se trata de justificar comportamientos destructivos o ceder ante impulsos que dañen a otros, sino de reconocer y aceptar que esos aspectos existen en nosotros. Al hacerlo, dejamos de ser esclavos de lo que no entendemos. Cuando negamos la sombra, nos fragmentamos, vivimos en una constante lucha interna tratando de mantener una imagen o perfección o bondad que nunca puede ser completamente verdadera. Pero cuando integramos la sombra, nos volvemos más completos, más auténticos, ganamos una energía renovada porque ya no estamos desperdiciando recursos internos en la represión. Aprendemos a vivir desde un lugar de equilibrio y honestidad. Pero, ¿cómo podemos integrar la sombra?
El proceso de integrar la sombra es un viaje profundo y transformador. No es algo que ocurra de la noche a la mañana, pero cada paso que damos hacia ese encuentro con nosotros mismos nos acerca a una mayor libertad interior. El primer paso para integrar la sombra es reconocerla. Eso requiere un nivel de autoconciencia y honestidad que puede ser desafiante, pero también muy liberador. Una forma sencilla de empezar es observar tus reacciones hacia los demás. Las personas o situaciones que te provocan emociones intensas suelen ser espejos de tu sombra. Por ejemplo, pregúntate, ¿qué es lo que realmente me molesta de esta persona? ¿Podría haber algo de eso en mí? Estas preguntas no buscan culparte, sino abrir un espacio para la reflexión. Cuando comiences a identificar aspectos de tus sombras, es crucial que los aceptes sin juzgarte. Recuerda que todos los seres humanos tienen una sombra. No eres malo ni defectuoso por tener ciertos impulsos o emociones, simplemente eres humano. La aceptación no significa justificar comportamientos nocivos, sino reconocer que esos aspectos existen en ti. Este paso de aceptación es un gran paso hacia la integración. Carl Jung decía que los sueños son una puerta al inconsciente y a menudo contienen mensajes de la sombra. Llevar un diario de sueños puede ayudarte a identificar temas recurrentes o personajes que representan aspectos reprimidos de ti mismo. La creatividad también es una herramienta poderosa para explorar la sombra. Escribir, pintar o incluso bailar puede ser formas de expresar y liberar energías reprimidas. No necesitas ser un artista para ello, simplemente deja que fluya lo que surja sin censura. Una técnica junguiana llamada imaginación activa te permite interactuar con aspectos de tu psique, incluida la sombra. Cierra los ojos, relájate y visualiza tu sombra como una figura o presencia. Pregúntale qué quiere y qué necesita comunicarte. Escucha sin juzgar y responde con sinceridad. Otro punto a tener en cuenta es buscar apoyo. El trabajo con la sombra puede ser desafiante, especialmente si encuentras aspectos de ti mismo que generan mucho dolor o resistencia. Un terapeuta con experiencia en psicología junguiana puede ser un guía invaluable en este proceso. La luz que surge de la sombra cuando comienzas a integrar tu sombra, algo hermoso ocurre. Te liberas de las cosas que solían controlarte. Las cosas que solían controlarte, el enojo, la culpa, el miedo, pierden su poder. Ya no necesitas proyectar tus inseguridades en los demás ni luchar contra ti mismo. Te das cuenta de que eres mucho más que la suma de tus partes y que incluso tus aspectos más oscuros contienen una chispa de luz. La sombra, cuando se integra, se transforma en una fuente de creatividad, fuerza y sabiduría. Las energías reprimidas se liberan para ser usadas de maneras constructivas. El enojo puede convertirse en una pasión, la envidia en inspiración, la culpa en compasión. Como dijo Carl Jung, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Enfrentar nuestra sombra no es tarea fácil, pero es uno de los actos más valientes que podemos realizar. Al hacerlo, nos acercamos a la totalidad de la paz interior que viene a aceptar todo lo que somos. La sombra no es algo a lo que debemos temer, sino una invitación a conocernos más profundamente, hacia la libertad, hacia una vida más auténtica y plena. Y al cruzar esa puerta descubrimos que la oscuridad nunca estuvo separada de la luz, sino que siempre fue parte de ella. Bueno gente, este ha sido el vídeo de hoy. Si has aprendido algo, escríbemelo en los comentarios y como siempre, si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete, comenta, comparte, dale a la campanita, sígueme en mis redes sociales y como siempre, gracias.